Pues ya estamos aquí de nuevo y vamos a analizar cuestiones de actualidad. Por ejemplo, la que sucedía ayer en la Audiencia Provincial de Jaén cuando se celebraba juicio contra un constructor de La Carolina. En concreto estamos hablando de José María Soberino Peralta. Es un empresario ligado al ramo de la construcción que tiene varias causas pendientes, pero sobre todo lo más importante era la que tenía lugar ayer en cuanto a ese juicio de vista oral, con una petición de prisión incluso de 8 a 5 años. Y es que, de 5 a 8 años, mejor dicho, siempre es mejor decirlo de forma ascendente. Y es que, en este caso, lo que tenemos que destacar es el hecho de que son dos ancianos octogenarios los que habían sido estafados presuntamente, a falta de que salga la sentencia, por este señor. Y la información la tiene toda nuestro compañero, que además es un placer tenerlo aquí con nosotros, Manuel Morero. Buenas tardes. Buenas tardes, Dani. El placer es mío. El placer es mío. Es un caso que además has estado siguiendo prácticamente desde el principio y que conoces con todos los detalles, así que nos puedes ofrecer pues prácticamente toda la información. Mira, ¿no? El caso en concreto es lo siguiente. En escritura pública consta que este promotor, José María Soberino Peralta, constructor de La Carolina, representante de la empresa Cofis, tiene que cancelar la hipoteca que pesa sobre el inmueble que compran unos octogenarios en La Carolina. La tiene que cancelar puesto que recibe todo el precio de compra de este inmueble. Así consta en escritura pública. Lejos de cancelar la hipoteca, lo que él hace es que supuestamente o presuntamente se apropia de ese dinero y no la cancela. Esos hechos no fueron puestos en contradicción, ni por parte, por supuesto, de la acusación particular, ni por parte, por supuesto, de la defensa. Sobre ese inmueble, que tendría que estar completamente libre de cargas, pesa hoy en día una hipoteca viva de 100.000 euros. Estos hechos suceden en el año 2005, cuando se firma esta escritura de compra por parte de estos ancianos octogenarios. Recordemos que los protagonistas, pues, se habían tirado 47 años de su vida trabajando en Barcelona y que venían a La Carolina, pues, a vivir, y están en La Carolina viviendo, pues, lo que se supone que es la recta final de su vida, pues, los octogenarios que se llaman Margarita Chicharro, que son los querellantes, y también, pues, hay que decir que es Anastasio Martínez el otro querellante. Bueno, pues ellos vienen a La Carolina después de haber trabajado 47 años en Barcelona, con lo que pesa la vida de los emigrantes en Cataluña, trabajando, como dijo el propio Anastasio, todas las horas que el día tenía y que la noche también le proporcionaba, y resulta que se encuentran con este pastel. El pastel lo descubren cuando en el año 2010... La escritura se firma en el año 2005, en el año 2010 van a pedir un crédito y le dicen: ustedes no pueden pedir ningún crédito porque sobre su casa pesa una hipoteca. Y entonces ellos se sorprenden. A partir de ahí, evidentemente, tardan muy poquito en poner una querella criminal por apropiación indebida. Tengo que decir que el juicio quedó ayer visto para sentencia, 2 horas de juicio, con el magistrado Cáliz Covaleda, que es el presidente de la sección tercera de la Audiencia Provincial, en el día de ayer, y bueno, pues que el fiscal pide para él esos 5 años de cárcel de los que tú decías, la acusación particular pide 8 años de prisión. Y te puedo contar que la estrategia de la defensa pues fue en una doble dirección. La estrategia de la defensa, que lo tiene muy complicado en este juicio, porque si uno lee el Código Penal aparece un delito de apropiación indebida pues prácticamente de libro, lo que la gente conoce como hurto de guante blanco, podríamos decir. Pues la estrategia de la defensa constituyó en una doble dirección. Como señalan hoy nuestros compañeros en prensa, en decir que todo se debió a un error bancario. Resulta que la hipoteca pesaba sobre la oficina, la extinta oficina, en el año 2005, viva en aquel entonces, Bankia en Bailén. Actualmente el caso lo tiene Bankia en Jaén, porque es una de las oficinas que han desaparecido con la reestructuración de la antigua Caja Madrid, actual Bankia. Como te digo, la estrategia de la defensa fue decir: el único culpable del asunto no es José María Soberino Peralta, sino que Cofis era una empresa de 50 personas, el representante legal y el que firmó en la notaría y el encargado de haber cancelado la hipoteca y tenía el dinero era José María Soberino Peralta, y este hombre fue a una oficina de Cajasur, no te lo pierdas, para cancelar una hipoteca de Bankia. Es decir, tú me debes a mí un dinero, se lo pagas a un compañero para cancelar la deuda conmigo. Algo un poco inexplicable. Bueno, la estrategia de la defensa, como digo, es: el único responsable no era en Cofis, en la empresa que José María Soberino Peralta representó en aquel entonces y representa actualmente José María Soberino, sino que eran algunos más, y que todo se debió a un error bancario.
La defensa intentó poner sobre la mesa que, claro, la defensa algo tiene que decir. Dani, me miras así. Pero claro, no, es que lo que me sorprende es como, si yo le debo dinero ahora, si yo estoy en banco X y voy a banco Y y le digo, toma el dinero. Toma el dinero y cancela esta hipoteca. Lo que pasa es que se le olvidó decir, cancela esta hipoteca. Entonces, esa fue un poco la estrategia en el día de ayer. Es decir, nuestros compañeros, algunos se han podido sorprender en prensa cuando han leído, todo se debió a un error bancario. Me está provocando hilaridad, porque yo, evidentemente, si yo tengo que cancelar una hipoteca y voy al otro y encima le digo, no, que toma este dinero y además se me olvida decirte que es para cancelar la hipoteca. Y además voy a Cajasur, no sí, por eso voy a otro banco y además... Voy a otro banco y que ese banco dé la orden de cancelación de hipoteca. Dice que ese día el señor Severino Peralta tuvo que cancelar 5 hipotecas y que fue un error bancario no cancelarla. También quedó demostrado que durante el tiempo que la hipoteca sigue viva, que sigue viva a día de hoy se deben 100.000 euros, resulta que hubo saldo suficiente en la cuenta de Cofi como para haber cancelado la hipoteca, pero nunca el señor Severino Peralta dio orden de cancelación. Nunca dio orden de cancelación. Y ha habido saldo suficiente. Actualmente es una empresa prácticamente insolvente, pero tiene saldo suficiente durante ese tiempo tuvo saldo suficiente para haber cancelado la hipoteca. Lo que pasa que se le olvidó cancelarla. Y también consta, con recibos que aportó la propia acusación particular, de que durante todo este tiempo, desde el año 2005 hasta el año 2015 en el que nos encontramos, algunos de los recibos los ha tenido que pagar el propio Anastasio y su mujer, por una muy sencilla razón, porque Bankia ha llamado y le ha dicho, oye, que iniciamos el proceso de ejecución hipotecaria, para que todo el mundo nos entienda que los desahuciamos. No se puede establecer causa-efecto, pero sí hay que decirlo porque es un hecho objetivo, que Anastasio ha sido sometido a 3 intervenciones quirúrgicas coronarias de corazón durante todo este proceso. Ahora veremos en las imágenes, posteriormente. Ahí estamos viendo que además, bueno, pues esto no es plato de buen gusto de nadie. Hemos visto ahora y me parece que antes hemos podido ver a Anastasio y a María. Y ahora entiendo pues que otra vez lo veremos, son Margarita, sí, personas ancianas que, como digo, llevaban toda su vida trabajando y vienen a su pueblo sencillamente a vivir su jubilación. Ahí estamos viendo un primer plano de ese señor con gafas, que no el joven, sino el que se ve en segundo plano, no un primer plano, un segundo plano. Ese es Anastasio, pues que a duras penas va con su garrota y puede andar con ella. A la izquierda las imágenes de José María Severino Peralta, el encausado, el presuntamente autor de un delito de apropiación indebida. Decías que en segundo plano veíamos a Anastasio, en primer plano veíamos al abogado de la acusación particular, al abogado de la familia, que es el que está intentando, bueno, pues recuperar el dinero y sobre todo pues hacer que este trance pase lo mejor posible para ellos. Ayer incluso tuviste la oportunidad de hablar con él, Manolo. Efectivamente, ayer tuve la oportunidad con él. Ahí tenemos al encausado, a José María Severino Peralta, el presunto autor, como decimos, de un delito de apropiación indebida. En definitiva, evidentemente tendrá el presidente de la Audiencia Provincial de Jaén. Por cierto, hay que decir que el fallo de la Audiencia Provincial es recurrible ante el Tribunal Supremo. Es decir y ya te adelanto que seguramente, si no es favorable a los intereses del encausado, pues probablemente se recurra. Hubo un testimonio del actual subdirector de la oficina que tiene el caso, de la oficina de Bailén, actualmente en Jaén, y que no era la persona propuesta por la acusación particular, uno de los testigos propuestos por la acusación particular. Vino el subdirector en nombre del director porque el director estaba malo. Entonces ya dejó constancia el abogado del encausado, de José María Severino Peralta, de que eso a su defendido le producía indefensión, que para él era un caso inaudito que se daba en los juzgados, pues prácticamente preparando de alguna forma el recurso si finalmente José María Severino Peralta, en función de las peticiones de la propia fiscal y por supuesto en función de las peticiones de la acusación particular, pues tiene que dar con su hueso en la cárcel. Como tú decías, ayer tuve la ocasión de hablar con Salvador Martín Valdivia, que es el abogado de la acusación particular, y que me explicaba exactamente por qué pedía el tipo cualificado, es decir, la pena agravada para el delito de apropiación indebida. Si te parece... Pues yo creo que sí, vamos a verlo, vamos a ver esa entrevista. Acaba de quedar visto para sentencia el juicio que ha tenido lugar aquí en la audiencia provincial, en la que 2 octogenarios, vecinos de La Carolina, eran los querellantes.
El fiscal se ha ratificado en las conclusiones contra José María Soberino Peralta, el constructor que se apropió de la cantidad que estos ancianos entregaron para cancelar la hipoteca que nunca llegó a cancelarse. Años después de la firma de la escritura, los ancianos se dieron cuenta de que todavía su casa estaba cargada. Ahí empezaron los problemas. Salvador Martín, abogado de la acusación particular, muy buenos días. Buenos días. Bueno, he explicado yo inicialmente en qué consistieron los hechos, pero usted ha pedido 8 años de cárcel porque entiende que se da el delito agravado contemplado en el artículo 250 del Código Penal, por la situación de necesidad que tienen estos ancianos y porque evidentemente el enriquecimiento injusto, en definitiva, todos los elementos que se dan en el tipo agravado. Bueno, cuénteme cuáles son sus sensaciones después de la vista que ha tenido lugar en la mañana de hoy. Bueno, a mi juicio han quedado totalmente acreditados los hechos que se narraban en nuestro escrito de acusación y, por tanto, entiendo que la condena debería quedar en la petición que nosotros habíamos formulado. Se trata, como bien ha explicado usted, de un delito de apropiación indebida agravado, por tratarse de un dinero que mis clientes, en una situación personal muy delicada, con 80 años, con todos los ahorros de su vida invertidos en la vivienda, con una situación de prevalencia por parte del promotor por las condiciones en las que se realizó la venta, pues se ha llevado a cabo con un ánimo evidente de lucro por parte de la empresa promotora y de sus representantes. Considero que se trata de un delito, por tanto, agravado y que ha quedado claramente acreditado en las actuaciones, y entiendo que la sentencia debe recoger todas nuestras pretensiones de forma integral. Realmente, ¿qué deuda tienen estos ancianos que pagaron en su día, pero que el promotor no destinó a la cancelación de hipoteca, como decimos, José María Soberino Peralta, un promotor de la Carolina? Digo, ¿qué deuda tienen y cuántas cuotas hipotecarias han tenido que seguir pagando sus clientes para que no le ejecutaran la hipoteca y lo echaran de su casa? La deuda inicialmente eran 170.000 euros, ahora actualmente quedan 102.000. Esa deuda se había comprometido a liquidarla el promotor, y en lugar de liquidarla, de cancelar el crédito hipotecario, lo destinó, como acaba de manifestar expresamente en el acto del juicio, lo destinó a otros menesteres de su empresa, y por tanto creo que la apropiación indebida está clara. Por tanto, lo que nos queda ahora mismo pendiente por abonar son 102.000 euros al banco, que naturalmente, si sigue sin abonarse la deuda, pues procederá a la ejecución hipotecaria del inmueble. Sus clientes son octogenarios y esta empresa de la que hablamos, Construcción y Financiación Soberino S.A., COFIS, y su representante legal, el señor José María Soberino Peralta, es insolvente, es prácticamente insolvente, no atiende a los pagos y a las deudas que tiene contraídas, no solamente con sus clientes, sino que yo sé que a usted le consta que con muchísimos acreedores, ¿no? Bueno, sé que, por conocimiento que tengo de otras causas civiles, de otros pleitos civiles, sé que tiene numerosos procedimientos judiciales. En el tema penal solo me consta este, pero la realidad es que, en efecto, el señor Soberino es insolvente, y no porque a mí me lo parezca, sino porque consta tal declaración en las actuaciones. Por tanto, evidentemente, la posibilidad de ejecución de hipoteca está ahí y, desde luego, lo que sí está claro es que sus clientes, con la edad que tienen y con el ciclo vital que tenemos todos los seres humanos, tienen poco tiempo de recuperarse económicamente. Esa es una de las circunstancias agravantes en las que hacíamos especial mención, la edad que tienen mis clientes y los escasos recursos que van a tener para hacer frente a otros 102.000 euros de principal, más los intereses, más las costas que se puedan generar en una eventual ejecución hipotecaria. Ellos han pagado, con su ahorro de toda su vida, han pagado el préstamo hipotecario para que se cancelara íntegramente. Al no haberlo hecho, tendrán que hacer frente de nuevo si no hay nadie que lo cubra por ellos. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, pues ya lo saben, conclusiones de la acusación particular: 8 años de prisión para José María Soberino Peralta, y el fiscal 5 años de prisión por apropiación indebida. Bueno, pues es la opinión del abogado de la acusación particular, que en este caso, y para hacer un resumen, si te parece bien, Manolo, yo lo explico más o menos como lo he entendido con mis palabras, y tú me corriges en aquellos términos legales en los que sean más adecuados, ¿de acuerdo? Probablemente no haya nada que corregir.
Hay dos personas que una vez que se jubilan y después de llevar toda la vida trabajando en Barcelona de sol a sol, vuelven a su pueblo natal, La Carolina, venden, entiendo yo, su vivienda que tienen allí en Barcelona y con los ahorros que eso les genera, van y se compran una vivienda. Esa vivienda la pagan, como se suele decir, a tocateja, y el promotor, en vez de quedarse el dinero para acabar con todas las cargas que pesaban sobre esa vivienda, se lo queda para hacer lo que considero oportuno. En fin, no vamos a entrar en esas valoraciones, pero resulta que esta gente ha pagado la casa y después de haber pagado la casa tiene que pagarla doblemente porque todavía pesa la carga que el promotor tenía sobre la misma. Y además, si no la pagan, todavía corren el riesgo de quedarse en la calle a sus 80 y tantos años, ¿no? Ese es el auténtico drama. En definitiva, ese es el auténtico drama humano que se desprende después de todos estos términos legales. A la gente le puede parecer extraño que una vivienda que hace un promotor tenga una carga, ¿no? Los promotores también piden financiación, igual que pedimos los particulares cuando compramos una vivienda. Si tú compras una vivienda que tiene un préstamo promotor, de ahí eso de subrogarse en el préstamo que ya tiene la vivienda, ¿vale? El promotor, si tú se la pagas entera en el precio de compra, tiene la obligación, y en este caso consta en escritura pública, concretamente que José María Soberino Peralta tenía la obligación de cancelar esa hipoteca. Pero se producen esta serie de hechos que, como decimos, que la hipoteca es con Bankia y que la pagan Cajasur, que dice que ese día se cancelan 5 hipotecas y, como recogen hoy los compañeros en prensa, todo se debe a un error bancario, que además esa cuenta de Cofis tiene saldo suficiente entre el año 2005 y el año 2010 para haber cancelado la hipoteca y se le olvida. Es verdad que él regularmente, hasta fecha de hoy, viene pagando, salvo algunas cuotas estas que hemos dicho y que ayer fueron aportadas por la acusación particular, viene pagando la cuota de la hipoteca, pero claro, él mismo reconoció que su empresa, Cofis, es prácticamente insolvente. Para que los ciudadanos de Jaén la sitúen, es una de las empresas sobre las que se pleitea de la calle Bernabé Soriano 2, de La Carrera, con Aceites Olivas de Jaén, que es otra empresa que también está en concurso de acreedores. Ayer se puso en el juicio sobre la mesa de que una de las opciones que le había ofrecido Soberino Peralta a los dueños de la vivienda en La Carolina era que ellos ocuparan parte del lugar que él tiene en esa deuda. Mire usted, para unos ancianos de 80 años eso no es ningún tipo de solución. Está claro que hasta el día de hoy todavía el banco no tiene ningún motivo para iniciar ningún proceso de ejecución hipotecaria. Pero ¿cuántos años van a vivir estos ancianos con la espada de Damocles? Estos ancianos tienen que preguntar mes a mes si la cuota hipotecaria está liquidada, cuando ellos ya han pagado su hipoteca. Eso es lo que se sustanciaba ayer en la audiencia provincial, y de ahí que se pidan 5 años de cárcel. Además el fiscal, yo te puedo decir por las sensaciones que casi sin verlo, o sea, el fiscal el fiscal lo tenía muy claro porque la escritura pública, que es un documento que además como elemento probatorio tiene un valor añadido si me apuras, porque está hecho frente a un federatario público, frente a un notario, lo recoge muy claramente, y además ni siquiera el señor Soberino Peralta puso en duda que no le hubiesen pagado el precio de la vivienda. Claro que le han pagado el precio de la vivienda. Lo que pasa es que a él se le olvidó cancelarlo. Como tú bien dices, al parecer en ese año 2005, evidentemente, él el dinero lo utilizaría para otro menester de su negocio diferente de la cancelación hipotecaria. Te voy a hacer una pregunta ya para finalizar. Yo entiendo que tú has demostrado aquí con creces que tienes buen conocimiento de derecho. Sí. Te voy a preguntar, entiendo que no tendrás un conocimiento tan exhaustivo del mercado inmobiliario, pero me gustaría saber si, teniendo en cuenta que hoy en día con 102.000 euros en la capital se compran muchas cosas, en La Carolina a lo mejor es complicado que se ajuste al precio de venta, es decir, que a lo mejor tienen incluso una hipoteca pesando sobre su vivienda superior al valor real que ahora mismo tiene el inmueble. Probablemente, ¿no? Sí. Ten en cuenta que estamos hablando de un negocio jurídico, de un contrato de compraventa que se escritura en el año 2005. Las cosas en el tema de la vivienda han cambiado mucho, ¿no? Lo siguiente. Entonces, probablemente esos 100.000 euros que pesan sobre su hipoteca están bastante por encima del valor de compra, del valor de venta que estos ancianos pudieran tener. De esta forma, el anciano lo dejó ayer muy claro, Anastasio sobre todo lo dejó ayer muy claro. Como decimos, ha sufrido 3 infartos, 3 intervenciones coronarias desde que tuvo conocimiento de que no tiene la vivienda libre de cargas, que él quiere vivir en su casa. Ahí no hemos podido ver las imágenes, pero a duras penas podía bajar del estrado. Ya sabes tú que en la audiencia provincial hay un pequeñito escalón para subir al estrado donde comparecen tanto el acusado como comparecen los testigos,
a duras penas podía bajar, le tuvieron que ayudar a bajar del estrado. Esa situación de necesidad, el que fuera vivienda habitual, el que el precio de lo defraudado esté por encima de, dice exactamente el Código Penal, me vas a permitir que lo lea porque yo de memoria mnemotécnica, de 50.000 euros, hace que la acusación particular haya pedido la pena máxima que se prevé, que son 8 años de cárcel para el tipo de la protección indebida, pero de forma agravada. También puso en tela de juicio la defensa de que aquello fuera una vivienda habitual para los ancianos. Difícil defensa, tiene ciertas cosas cuando se dan todos los condicionantes y cuando además sus señorías pudieron comprobar el estado en el que se encontraban los querellantes, ¿no? Si te retrotraes al estado en el que estaban los querellantes en el año 2005, hombre, pues a lo mejor con 10 años menos, mejor salud tendrían, evidentemente que sí, pero lo que sí estaba claro es que vinieron, que compraron su vivienda, que demostraron con creces que ellos habían pagado toda la deuda y que a día de hoy pesa sobre ella 100.000 euros. Y la espada de Damocles de que quien tiene que pagar es una empresa que ayer mismo dijo que era prácticamente insolvente y que los derechos de propiedad que tienen, este que digo de la calle Bernabé Soriano II, La Carrera, este edificio en el que el ayuntamiento ha tenido que poner unas vallas para que la gente pase, porque todavía está pendiente de dilucidar en el Supremo sobre quién es la propiedad del inmueble, parece ser que ya tiene 2 pronunciamientos favorables la empresa Coffee, pero frente a Aceites Olivas del Sur, que es una empresa que actualmente se encuentra en concurso de acreedores. Bueno, pues independientemente de lo que suceda en el juicio y lo que dicte su señoría, desde luego a Anastasio y a Margarita toda la suerte del mundo, que puedan encontrar descanso, paz y que puedan disfrutar de una casa que se han ganado durante toda la vida, que eso es lo más importante. Manolo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos y acercarnos a este caso y esperemos, bueno, pues que les puedas transmitir personalmente, que yo sé que tú los conoces, Anastasio y a Margarita, todo nuestro apoyo, todo nuestro ánimo y a ver si la denuncia que aquí realizamos sirve para que puedan estar a gusto y en su casa. Por lo que respecta a la presencia aquí, muchísimas gracias, no, muchísimas veces. Bueno, pues esperemos que muchas veces tengas que venir aquí a contarnos cosas así y que nuestra ayuda también pueda servir para que esas cosas se diluciden.